ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Bien, seguimos acá en la columna NOA, estamos ya con la presencia del Contador Público Nacional, Sergio Moreno, docente también de la Universidad de Salta. Sergio, muchas gracias por estar acá, por tu tiempo. Bueno, yo te he convocado para que analicemos concretamente el discurso del presidente de la Nación, Javier Milei, que dio en la apertura del Congreso Nacional. Quisiera que analicemos cuáles son los puntos ejes de la parte económica, más que nada me interesa, y que lo podamos decodificar para la gente común, digamos, para que la gente, aquel ciudadano de a pie que no tiene la posibilidad no tuvo la posibilidad de escucharlo, o si lo escuchó así muy parcialmente o escuchó algún comentario nada más. Bueno, quizás bajar, perdón que me meta, quizás bajarlo a la gente común es básicamente decirle, te cagaron. Perdón por empezar así, pero claro. Es bueno, antes lo que mejor nada, que le muy podemos buenos explicar. días para vos, para tu gente, para la audiencia. Y la verdad que un gusto siempre venir a compartir con vos reflexiones respecto a los temas que ocurren en nuestro país. Y sí, la verdad que el discurso que pronunció el presidente el otro día me sonó más a un discurso de campaña que al de un presidente en gestión que debe anunciar concretamente medidas que toma para con la sociedad y no seguir esbozando muy críticamente el estado en que encontró la nación y no anunciar absolutamente ninguna medida. Mirá. Exactamente, eso quería preguntarte. Para mí no anunció nada. Sigue, como dijiste vos, sigue en modo de campaña. Sí. Por ejemplo, habló de los jubilados. No anunció ninguna medida concreta para con los jubilados que han perdido en estos 3 últimos meses el poder adquisitivo de su salario de una manera estrepitosa, porque no hubo un solo ajuste desde diciembre a la fecha y además sabemos que el índice contempla también aumentos de los salarios y no se han producido aumentos de los salarios, con lo cual en marzo el ajuste que llegue va a llegar exclusivamente con la mitad de lo que le correspondería, porque vos sabés que es una combinación del índice de costo de vida y el índice del aumento de los salarios. Como no hay aumento de los salarios, entonces se va a tomar tan solo del costo de vida, pero en un 50%, con lo cual van a seguir perdiendo. Habló de la educación, criticó el sistema actual, pero tampoco anunció ninguna medida positiva para la educación, ni una sola en beneficio de la educación. Al contrario, quitó el incentivo docente, que todos sabemos, y recién escuchaba que lo estaban conversando justamente con tu invitada anterior. Por otro lado, ha desfinanciado las universidades de una manera estrepitosa. Yo estuve con la gente del rectorado de la universidad hace poco tiempo, porque justamente ejerzo la docencia universitaria, y me decían que con lo que tienen presupuestado para este año les alcanza para sostenerse hasta mayo, junio a más tardar de este año. No se anunció ningún ajuste y ninguna actualización de los aportes que la nación le hace a cada una de las universidades. Te imaginas que con la inflación que hubo, mantenerle al valor del 2023 va a significar lisa y llanamente que no se puedan pagar los sueldos de docentes y no haya gastos para el funcionamiento de las universidades. Por otro lado, habló de salud. También hizo toda una crítica, como si estuviera en campaña, como si no fuera responsable de todo lo que está pasando en la salud. Ha desfinanciado todos los programas vinculados a la oncología, ha desfinanciado todos los programas vinculados a la discapacidad, ha desfinanciado todos los programas vinculados al tema de las enfermedades renales, con lo cual no ha hecho ningún anuncio positivo para el sector
y sigue en la crítica y reivindicando una Argentina de 1910. Cuando yo quisiera en esto ser un poco claro con la audiencia, porque yo veo que hay mucho desconocimiento de la historia, pero la Argentina de 1910 tenía, mi querido amigo, el 75% de analfabeto. Entonces, ¿qué podés reivindicar de un país con el 75% de analfabeto? Esta era la situación de la Argentina de 1910, una Argentina donde disfrutaban muy pocos, donde había tan solo un 10, un 15% de la población que tenía absolutamente todos los medios de producción en sus manos, y un 80% de la población que no vivía, solamente eran analfabetas, sino que vivían en condiciones marginales totales. Claro. Es decir, y esto te lo puede encontrar, bueno, ya los abuelos prácticamente se han ido yendo de este mundo, pero yo me acuerdo que mis propios abuelos me contaban lo que significaba la vida en aquellos tiempos, lo dura que significaba la vida en aquellos tiempos, donde no había servicios esenciales en el 80% de los hogares. No tenían agua corriente, no tenían cloacas, no tenían luz eléctrica. Entonces, no sé qué reivindica de 1910. Todo para retrotraerse a la época de los gobiernos conservadores y eliminar todo lo que significó desde Irigoyen para acá el crecimiento que tuvo la población en muchos sentidos, ¿no es cierto? Incluido el peronismo y demás, que indudablemente le dieron sentido a vastos sectores de la sociedad. Sobre todo le dieron posibilidades de insertarse económicamente y productivamente en la sociedad. Y sigue insistiendo con un término que realmente me asusta. Habla de los argentinos de bien. Yo me pregunto, ¿quiénes son los argentinos de bien? Porque él supuestamente... claro, supuestamente él dice que está gobernando en beneficio de los argentinos de bien. Entonces, como el ajuste está cayendo en el transporte, la nafta, los alimentos, los servicios públicos, las prepagas, las cuotas de los colegios, indudablemente todo el conjunto de la población, toda la sociedad que trabaja, no son argentinos de bien. Éramos una basura como argentinos. Claro, te está diciendo eso. No hay ningún beneficio para la gente común. No sé si así. Si compartís este criterio. No, sí, pero me parece. O sea, indudablemente, yo en ese sentido habla de que el ajuste va sobre el sector público y no, lo estamos viendo en el transporte, que lo pagamos todos, lo estamos viendo en la nafta, lo estamos viendo en los servicios esenciales, ha subido la luz, ha subido el gas, y en esto quiero ser claro, en varios vastos países del mundo, incluida Alemania, que la saca mucho como ejemplo él, ¿no es cierto?, incluida Alemania, los subsidios son una moneda corriente, justamente para los sectores más populares, sobre todo en el tema del transporte, sobre todo en el tema de los servicios esenciales, porque son de alguna manera cuestiones que alivian, ¿no es cierto?, la economía de la sociedad, la economía familiar. Y en ese sentido, todas las medidas que él ha tomado son atentas, no ha dejado un solo subsidio en pie, pero sí subsidia a los grandes empresarios. Después me habla, por ejemplo, de que está en contra de la moratoria previsional. ¿Y cuántas moratorias se le dio por parte de la AFIP a los empresarios? Claro. ¿No es lo mismo? Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, resulta que los empresarios, que son los sectores económicos más pudientes, que tienen mucho mejor nivel de vida que los trabajadores, pueden tener sus moratorias para pagar los impuestos en cuotas, pero no pueden tener los trabajadores para pagar los aportes en cuotas, que en muchos casos, convengamos, ¿no es cierto?, son aportes no realizados por los empleadores, que lo han tenido trabajando en negro a los propios trabajadores. Con lo cual, digamos, uno termina concluyendo de este discurso que en definitiva el hombre vino para beneficiar estrictamente a los sectores más pudientes de la sociedad en detrimento de todos los sectores populares de la comunidad. O sea, y aquí estamos hablando de un 80, un 85% de la gente que está pagando el costo concreto de este famoso ajuste, porque el ajuste no está llegando
para nada a los sectores más pudientes. A diferencia de otros países del mundo donde para resolver los problemas concretos de la pobreza, los problemas concretos de la indigencia, se están imponiendo impuestos a las grandes riquezas, como en el caso de Brasil, o como en el caso de la propia Alemania, que tanto saca él de ejemplo. Exacto. Con lo cual, digamos, uno llega a concluir de que verdaderamente su función, evidentemente, dentro de la presidencia ha sido para venir a resolver los problemas de los grandes empresarios de la Argentina, los grandes grupos económicos. Sergio, por último... Perdón, y Sí. algo que decía fuera de cámara, que me parece importante remarcar. La gente está contenta con eso, a la gente no le importa. Exactamente. Está en una calma, está en una pasividad que, o sea, nosotros como nuestro Sí, rol sí. de periodistas, etcétera, o bueno, vos como facultativo, etcétera, mirá, esto es lo que está haciendo el gobierno, este es el plan de gobierno. Andad cargar nafta y lo vas a ver. Claro. Pero la gente está en una pasividad total. Es tan perfecto la gestión de redes sociales, de frases que hicieron, que la gente se está comiendo este discursito de hay que beneficiar al rico que en algún momento me va a tocar a mí, Pero vos sabés que hoy que es gravísimo. el taxista que me trajo hoy Ajá. me decía que, digo, ¿usted qué opina de las medidas del gobierno nacional? No, dice, tenemos que esperar. ¿Qué vamos a esperar? No, tenemos que esperar, tal vez, bueno, un mes más, 2 meses más, tenemos que esperar un resultado. Eso es lo que me dijo. ¿Pero a usted le alcanza lo que usted gana acá? No, no me alcanza. Bueno, Claro. este es un poco digamos, el sentimiento, digamos, del... Claro. Y antes no había que esperar, ¿no? O sea, antes Claro. era todo ya. Había que Yo voltear creo que en todo. ese sentido se explotó mucho, ¿no es cierto?, el tema famoso del cambio. Claro. Un cambio que nunca resultó tan vacío como el que estamos viendo, Claro. porque no hay ningún cambio, o en definitiva, el Hay cambio. profundización de medidas. O sea, Claro, el cambio es en detrimento de la gente. Es decir, acá los cambios son positivos cuando benefician a la sociedad. Este cambio no nos beneficia. Esto es lo que tiene que entender la gente. Que yo creo que de alguna manera se hace eco en gran parte de los mensajes de los canales hegemónicos, de los diarios Claro. hegemónicos, que han evidentemente hecho una suerte de cobertura total, mediática hacia el presidente. Bueno, fíjate inclusive, claro. discúlpame, Sí. termino, fíjate inclusive los famosos 10 puntos que plantea para el acuerdo, para el pacto. Un pacto siempre es un consenso donde cada sector tiene una opinión, tiene una propuesta y se trata de consensuar. Acá el pacto de los 10 puntos, si lo analizamos a los 10 puntos, no son otra cosa que su programa impuesto para que los otros lo firmen, para que todo el resto lo firme, de acuerdo, pero en definitiva es el neoliberalismo más extravagante que pueda existir en la Argentina, y donde ya lo hemos probado, tanto con Menem como con Macri, de que verdaderamente no es para nada beneficioso para la gente. Sergio, te comprometo, ya estamos en la parte final, te comprometo que en el próxima columna que vos hagas sobre economía podamos desmontar los 10 puntos de decálogo, ¿no es cierto?, que enunció el presidente para la firma de este pacto en mayo. En mayo no sé cómo estaremos, si estaremos vivos todavía. Esa es la idea. Así ¿Cómo no? que lo podemos analizar a los 10 puntos, sí, por tanto eso. que los menciona uno por uno, Bueno. y verificar que todos esos puntos que él presenta no son otra cosa que medidas total y absolutamente ya fracasadas en nuestro país. Muy bien, Sergio Moreno, contador público nacional, docente de la Universidad Nacional Salta. Muchas gracias por este tiempo, Sergio. No, y muchas gracias a ustedes. ya coordinaremos durante la semana para que podamos establecer esa columna de opinión sobre tema económico, que tema que nos interesa a todos. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Vamos, muy amable. una brevísima pausa, si ya estamos con José Caburé Vera.